Segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 6. Leo en el nombre de Jesús. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se fue a Tesalónica. Amén. Hoy quiero hablarle, hermano, bajo el título El espíritu de Demas. Tome su asiento. El espíritu de Demas. Primero, quiero que usted entienda que cuando hablo de espíritu, no es la relación que tiene con el espíritu angelical del Espíritu Santo. Es lo mismo que habla, ¿cierto?, la Escritura cuando nos dice que Caleb y Josué tenían otro espíritu. Y la palabra ahí, ¿cierto?, viene del hebreo, el cual significa otra mentalidad. Amén. Y yo quiero hablarle bajo ese título, bajo esa premisa, la mentalidad de Demas. ¿Cuál es el espíritu de Demas? Y es que hoy, hermano, vivimos en una generación que es experta en tomar decisiones, pero profundamente débil en sostenerla. La estadística, hermano, así lo confirman. Según los datos de la OCDE y de la UNESCO, entre un 30 y 40% de los jóvenes que ingresan a la educación superior o universitaria abandonan en el primer año su carrera. No es porque no sean capaces, sino porque el costo emocional, económico, mental, superan lo que ellos estaban dispuestos a pagar. Por eso desertan. En el mundo del emprendimiento, estudios internacionales dicen o indican que el más de los 50% de los emprendimientos fracasan antes de los 5 años. Y una gran parte dentro de los primeros 24 meses, y es justo ahí cuando no hay resultados visibles. En el deporte, la música o cualquier disciplina de alto nivel, el patrón se sigue repitiendo. Personas que comienzan bien, pero personas que no terminan lo que comenzaron. Muchos de ellos comienzan con pasión. Muchos de ellos comienzan con amor, pero pocos permanecen cuando aparece la exigencia. Y esto nos revela una verdad bastante incómoda, hermano. No todos los que comienzan están dispuestos a pagar el precio para terminar. Y la verdad es que la Escritura por eso no romantiza los comienzos, no. De hecho, siempre pone énfasis en el final. Aunque tu principio o tu primer estrado haya sido pequeño, tu postrer estrado será mucho mayor. Amén. Ahí nos está hablando, hermano, entonces de una tesis la cual podemos plantear. La Biblia no romantiza los comienzos, sino que siempre pone énfasis en el final. Y Eclesiastés también lo relata de esta manera, en Eclesiastés 7:8, dice, mejor es el final del negocio que su principio. El problema no radica, hermano, en seguir a Dios, en decidir seguir a Dios. El problema radica cuando seguir cuesta. Y eso es exactamente lo que Pablo está revelando cuando menciona un nombre casi olvidado dentro de las Escrituras, Demas. ¿Cuántos habían escuchado hablar de Demas? No todos los que abandonan el camino del Señor comienzan odiando a Dios. Usted le pregunta a muchos de los que abandonaron, ¿usted odia a Dios? Y no lo odian. No odian a Dios. Para nada. No todos los que se alejan terminan negando su fe. Ellos dicen, sigo creyendo en Dios. Todavía le respeto. Todavía a veces me guardo para Él. Algunos simplemente se cansan
del precio que hay que pagar para seguir a Dios. Y el apóstol Pablo, hermano, escribe esta carta no desde un lugar reconfortante. No era un hotel 5 estrellas, no era su casa propia llena de comodidad, no. Él escribe desde una prisión romana esta carta. Pero no es una prisión cualquiera, es una prisión donde él espera ser ejecutado. Y él estaba diciendo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada una corona incorruptible. Lo leímos. ¿Qué seguridad tenía el apóstol Pablo? Ojalá algún día tengamos nosotros la misma. Ahora Pablo ya no escribe como ese cristiano itinerante en el apogeo de su ministerio. Escribe como un hombre que sabe que va a morir. Y en ese contexto dice una frase totalmente breve, pero muy devastadora. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Él no se está quejando de una forma personal. Él no nos está contando un chisme. Él está previniendo a los cristianos de hoy también sobre el espíritu de Demas. Esta es una advertencia espiritual para cada uno de los que estamos en esta mañana. El espíritu de Demas se deja muchas veces también ver dentro de las iglesias contemporáneas. ¿Cuál es el contexto histórico que rodea cada una de esta historia? Pablo está preso en Roma, yo le contaba, era una cárcel romana, pero estaba dentro del gobierno de Nerón. Y Nerón estaba en odio incisivo, en una persecución contra los cristianos, puesto que se le había culpado de muchos crímenes. Y él quería desviar la atención de lo que había hecho, por lo tanto puso la atención en la persecución a la iglesia de Jesucristo. Y en esta segunda, hermano, prisión, no está en una casa cómoda el apóstol Pablo, no recibe visitas libres, él está encadenado y espera una sentencia de muerte. Ahora, seguir a Pablo ya no era honorable, ya no daba prestigio, ya no habría puertas ministeriales. Seguir al apóstol Pablo significaba entonces llevarte a la cárcel. Podía costarte el trabajo e incluso la vida. Aquí no se prueba la doctrina, hermano, cuando la cosa se pone difícil. Aquí se prueba el amor que había realmente en esa persona. ¿Cómo era Tesalónica, el lugar de donde va entonces Demas? Porque Pablo añade un detalle crucial en su queja. Y se ha ido a Tesalónica. Y Tesalónica no era una ciudad cualquiera. Era la capital de Macedonia. Una ciudad libre romana. Era un centro comercial clave en ese tiempo, la cual estaba conectada por una vía llamada Egnatia. Además, era cosmopolita, activa y próspera. Entendiendo todo este contexto entonces de la ciudad de Tesalónica, podemos decir que Tesalónica le ofrecía a Demas trabajo, seguridad, anonimato y una vida supuestamente normal. Tesalónica lo que representa entonces es una ciudad donde se puede creer sin sufrir. Y hay iglesias así como Tesalónica, donde se puede creer sin pagar un precio. No era una ciudad sin iglesia, no. No es que en Tesalónica no había una iglesia, pero sí era una ciudad donde la fe podía diluirse entre la comodidad. Porque hay que pagar precio, hermano. El Señor cuando hace la invitación y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un precio que hay que pagar. Por lo tanto,
Tesalónica son esos lugares donde se puede servir a Dios, pero sin sacrificio. Es un lugar donde tu carne se siente cómoda. Y he venido a decirte en el nombre de Jesús, huye de las iglesias que te hacen sentir cómodo en tu carne. Tu carne debe sentirse incómoda a la presencia del Señor. Es que un Dios tan santo cohabitando con nosotros pecadores, hombres que fallamos constantemente a Dios, Dios debe incomodar nuestro pecado y nuestra carne. Huya, corra de esas iglesias donde simplemente le dicen sirva a Dios como usted quiera. No, hay que sacrificarnos. Existe esa ambigüedad de saber si le sirve a Dios o no. Es donde realmente las iglesias hoy comienzan a decir, podemos también ser iglesias carismáticas, donde muchos dicen servir a Dios, pero ni siquiera le conocen. Pregúntele si puede defender la unicidad. Pregúntele si puede defender la santidad. ¿Y por qué no puede hacerlo? Tal vez no porque no sepa, sino porque no la practica. Gloria a Dios. ¿Sabe? Es un lugar donde muchos profesan servir a Dios, pero lo hacen a su manera. Lugares donde se adapta a Dios a sus preferencias y gustos, porque no tienen el ánimo de cambiar sus pecaminosas vidas. Y sabe que también Pablo añade otra cosa cuando dice que se fue a Tesalónica. Dice, amando este mundo. Y Pablo no escribe esta frase al azar, porque nada en la escritura es al azar. El texto griego original dice, agapesas ton nin aiona. Y vamos a resolver palabra por palabra. Agapesa viene del agapao, que significa amar. Es un amor decidido, es un amor elegido, es un amor que implica entrega. Por lo tanto, la decisión de Demas de abandonar al apóstol Pablo no fue de la noche a la mañana. Ya venía en su pensamiento, ya venían ideas en la cabeza de Demas, que estar al lado del apóstol Pablo me iba a llevar a la muerte. Y yo no sé si quiero morir a causa del evangelio. Eso pensaba Demas. Yo no sé si quiero sacrificar a causa del evangelio. Eso pensaba Demas. Él ya tenía en su mente elegir, porque sabía que estaba esa opción del mundo. Sabía que existía Tesalónica. Por lo tanto, él sí conocía lo que había en ese lugar. Y nosotros sabemos lo que hay en el mundo, hermano. Cuando usted decide ir a Tesalónica, sabe lo que va a encontrar en Tesalónica. Sí, Tesalónica te puede ofrecer trabajo, anonimato, lo decíamos, una vida supuestamente normal. Pero cuando vemos entonces que él eligió eso y abandonó al apóstol Pablo, fue una decisión consciente de su corazón el abandonar la casa de Dios e irse por Tesalónica, e irse por el mundo, e irse por las cosas que ya no le llamaban la atención. Porque ¿qué se predica en esta iglesia? No celebramos Navidad, partamos por eso. Lo vuelvo a enseñar. Ahí está el estudio. Están todas las preguntas que le pueden hacer. No celebramos Navidad. Todos lo están haciendo. Hay iglesias que incluso lo están haciendo. Allá ellos, hermano. Yo no voy a ir a Tesalónica. No, es que después ya no quiere juntarse con los graves, hermano. ¿Qué me da lo mismo? Si estoy en el anonimato y nadie me conoce, da lo mismo. Lo importante no es que nadie te conozca en esta tierra. ¿Qué me importa que me conozcan en esta tierra? ¿Qué me importa llenar estadios o lugares predicando la palabra de Dios? ¿Qué me importa todo eso? Yo no quiero, hermano, ser reconocido acá, pero un desconocido en el cielo. Yo quiero ser desconocido acá, pero que Dios sí me conozca.
Después utiliza la palabra aión, que significa un mundo físico. Perdón, no significa un mundo físico, no habla de la estructura de este mundo. No habla, hermano, de ver el horizonte, de ver los mares, de ver la cordillera. No, nada de eso. Cuando habla que amando este mundo, utiliza la palabra aión y no cosmos. Si hubiese utilizado la palabra griega cosmos, nos hablaría de la estructura de este mundo. Pero utiliza la palabra griega aión y no es casualidad. ¿Por qué? Porque aión es un sistema valórico. El espíritu que había en esa época y era la forma de pensar dominante. Es decir, una vida organizada, pero sin Dios en el centro. Y eso no es vida, hermano. Ese es el aión al cual fue Demas. ¿Sabe? Hoy podemos ver lo mismo. Podemos ver entonces cómo hay un sistema de valores que se está introduciendo en las iglesias, adaptando las cosas del mundo a las cosas de Dios. Y esto no puede ser así. Le dije, huya de las iglesias donde usted sienta la comodidad. No, debe sentirse incómodo, saber que Dios quiere mucho más de usted de lo que está ofreciendo. Dios quiere que usted se guarde. Dios quiere que usted se santifique. Porque hoy lo que vemos son hombres y mujeres creando un sistema de valores llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Donde cada vez se aleja más de la escritura y de la palabra de Dios. Cuestionando incluso la misma palabra del Señor. Es que ese versículo está descontextualizado. Ese versículo te confronta y tú quieres descontextualizarlo para utilizarlo como pretexto y hacer lo que sigues haciendo. Yo le dije, vengo a confrontarte, hermano. Quería ánimo. El Señor me dio ánimo el viernes, me dijo que tuviera que tener fe en la tormenta. Pero el Señor te está diciendo, empieza este año bien. Quizás no lo comenzaste de buena manera, pero termínalo bien. Pablo usa la misma palabra cuando dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Por lo tanto, amar este mundo es adaptarse al sistema para poder sobrevivir en él. Hermanos, si estamos viendo que gente se va porque la palabra la está confrontando y usted me va a decir, oh hermano Emanuel, podríamos cambiar un poco el mensaje, está un poco duro. La verdad es que es mucha carga que le estamos poniendo a la iglesia. No, la verdad es que usted está predicando un poquito complejo, difícil y eso no es llamativo para la gente nueva. No, no es así. No nos modificaremos la palabra para poder agradar a los demás. ¿Qué buscamos primeramente? ¿El favor de los hombres antes que el de Dios? No. Buscamos el favor de Dios primeramente. Llegarán los que tengan que llegar. Llegarán los escogidos del Señor. Llegarán aquellos que sí están dispuestos a pagar un precio y a decir, sí, yo no amo más este mundo de lo que amo al Señor. Iré dejando hacer las cosas que hago en este mundo. Ya no haré las cosas que hago. Simplemente decido cambiar radical mi vida porque Dios sí lo merece. Demas no amó la creación. Demas amó una vida sin cruz, sin sacrificio. Eso amó Demas. Y Demas, hermanos, no tiene su nombre por casualidad. Demas viene del griego que significa demos, lo cual tiene por significado hombre del pueblo, hombre de las masas, hombre que pertenece a la corriente dominante. En otras palabras, etimológicamente, Demas es alguien que busca la aceptación social. Ese es el espíritu de Demas. Y no lo vemos hoy. Publicando versículos fuera de contexto para una aceptación social. Predicando mensajes descontextualizados para una aceptación social. ¿O no? Lo estoy confrontando, hermano. Pero la idea es que después de esta confrontación usted sepa que Dios quiere lo mejor de usted.
Está predicando este mensaje porque le ama. Si no le amara, yo le diría a usted, hermano mío, es bienvenido y usted puede servir a Dios como usted quiera, puede hacer las cosas que usted quiera. No es así. Dios quiere que tú seas uno de los escogidos y es por eso que te está predicando este mensaje en esta mañana. Cuando seguir a Cristo deja de ser popular, Demas eligió pertenecer antes que perseverar. Y hoy es lo que está pasando en diferentes iglesias. Seguir a Jesús, hermano, como Él pide seguirle, ya no es popular. Ahora seguir a Jesús a nuestra manera es la nueva corriente moral que hay en las iglesias. Y el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de apóstoles y profetas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después de servir bajo esa doctrina, la Escritura nos muestra versículos más adelante lo que viene sobre cada persona. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando. Eso es lo que hace la diferencia. Perseverando. Unánimes cada día en el templo. Y acá son solo 3. Pero faltar a la iglesia se ha vuelto tan común. 3 días a la semana, los antiguos cristianos. 3 días son ahora. Y a veces venimos 1, a veces no venimos. Y nos da exactamente lo mismo. Sí. Hoy en día tenemos que entender, hermano, que ellos estaban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Unidad, amarse los unos a los otros, apoyarse los unos a los otros, hablarse, quererse, respetarse, honrarse. Eso es lo que hacían cada uno de ellos. Alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y usted me va a decir, pero es que hermano Emanuel, si seguimos predicando este mensaje, la iglesia se vaciará, ya no querrán venir, no, ya no vendrá nadie nuevo. Hermano, la Escritura dice todo lo contrario. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos llegarán. Con este mensaje seguirán llegando. Oh, yo recuerdo a un joven que si bien no está hoy, yo sé que un día volverá a venir. Pero él lo que más me decía que le gustaba y que era una iglesia radical, que se predicaba la palabra del Señor y no se tergiversaba, que se mantenía una postura y esa se mantenía siempre, la cual era defender la palabra de Dios a toda costa. Pero Demas no es el único que abandonó a Cristo. No. Usted me va a decir, tal vez este mensaje me está llegando a mí solamente. Y no, hermano, muchos alguna vez también le abandonamos a Dios. Incluso quien le está predicando en esta mañana. Preferí seguir las corrientes de este mundo. Mi madre sabe que es así. Me peinaba como ellos. Me vestía como ellos. Me alisaba el pelo, hermano. Imagínese lo ridículo que me veía. Me alisaba las patillas, la parte de acá atrás. No sé si usted me conoció así o no, mi hermana Yana. No, no me conoció porque, bueno, creo que mi cuñada sí. Pero imagínese, seguí las corrientes del mundo, me avergonzaba del Señor, me vestía, incluso imagínese, con este calor, teníamos culto también en el lugar de Llovilo.
Yo iba a la casa de Dios y porque me daba vergüenza que mis amigos me vieran con terno. Entonces me ponía casaca, hermano. Me corría la gota. Pero mis hermanos no tenían, mis amigos no tenían que verme con el terno. Porque me daba vergüenza. Sí. Por eso yo le digo a los jóvenes que es difícil ser joven y servir al Señor. Porque tienen amigos que le están diciendo todo lo contrario. Ven, disfruta, pásalo bien. Esas cosas ya no son lo primordial, ya no son necesarias. Servir a Dios ha pasado de moda y no es así. No es así. Se dará cuenta que entregarle su vida al Señor va a ser lo mejor que pueda hacer. Saúl comenzó siendo un hombre lleno de unción. Imagínense, comenzó de buena manera. Era el ungido de Dios. Era un hombre respetado por todos. Era un hombre, cierto, que tenía el respaldo del Señor. De hecho, David decide no matarlo porque le llama el ungido. Imagínense. Entonces él tenía la aprobación de Dios, por lo tanto en él había una autoridad espiritual. Pero cuando el propósito comenzó entonces a exigir obediencia total, Saúl eligió conservar lo que pensaba el pueblo de él. De hecho, en 1 Samuel 15:24 dice: temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué hizo Demas? ¿Se acuerda? Se lo estaba diciendo recién. ¿De qué significa su nombre? Hombre de multitudes, que no importa lo que piensan los demás de él. Estaba haciendo Saúl lo mismo. Estaba viendo qué pensaba el pueblo de él. Saúl no perdió su batalla y no perdió el reino por idolatría abierta, no. Lo perdió por amar más la aprobación que la obediencia. Y yo sé que en este momento su corazón debe estar diciendo ya, por favor, que se calle porque está muy dura la palabra. Pero no busco su aprobación. Me da lo mismo, hermano, si aquí hay 3, 4, 5, 10, 15, 20, si hay una multitud, 6, 70, me gustaría que esos 70 se fueran al cielo y se lo digo de todo corazón. El mensaje no es para buscar aprobación. El mensaje es para que usted cambie. El mensaje es para que usted diga: no debo hacer un cambio radical en mi vida. No puedo seguir igual. Porque hubo otro hombre que la escritura lo llama como el joven rico, que tomó una decisión interrumpida. Dice: el joven rico corrió a Jesús, se arrodilló y preguntó correctamente. Le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para poder servirte? Pero cuando Jesús le puso el costo que había que tener para poder servirle, le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él sabe lo que hizo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no se fue enojado de la iglesia, no. No se fue burlándose del Señor, tampoco. Se fue triste, pero lo malo es que se fue. Y hay personas que no abandonan la fe con rebeldía. No dicen: yo ya nunca voy a estar en la casa del Señor. Yo ya nunca quiero escuchar al hermano Emanuel predicando. No, eso fue con melancolía, con tristeza, con amargura. Pero no por haber aceptado el llamamiento, sino porque Dios le dijo que había un costo para hacerlo. Y Judas y Pedro también son hombres que nos muestran que servir a Dios no importa el inicio, sino importa el final. Ambos caminaron con Jesús. Qué privilegio, hermano. Vieron el poder milagroso de Jesús, pero aún así ambos fallaron y le negaron. Pero la diferencia no está en cómo cayeron, sino en lo que hicieron después de haber caído, después de haber fallado. Judas eligió huir en el proceso y se presentó ante los sacerdotes de este mundo para poder encontrar redención y devolverles el dinero que le habían pasado, mostrando más su cercanía con lo terrenal, con las cosas que hay en esta tierra.
Pero Pedro, en cambio, eligió permanecer en el quebranto, en el lloro, en la tristeza. Pero sus ojos vieron al sumo sacerdote que sí podía redimirlo, al único que podía juzgarlo, pero donde él encontró otra oportunidad. Así que he venido a decirte en esta mañana que si algún día tuviste el espíritu de Demas y abandonaste por una vez al Señor, no vayas otra vez a las cosas de este mundo. Terminará por acabar tu vida. He venido a decirte en esta mañana, míralo a Él. Y no encontrarás una mirada de justo. No, encontrarás una mirada de misericordia. El Señor te dará otra oportunidad para poder seguirle. Judas abandonó y se quitó la vida. Pedro fue restaurado y predicó el mensaje más hermoso y evangelístico que alguien puede haber hecho en la Escritura. No todos los que fallan están perdidos. No, porque aquí está lleno de personas que fallan. No todos los que fallan están perdidos, no. ¿Saben quiénes sí están perdidos? Los que abandonan el proceso. ¿Entendió eso? Porque aquí estamos todos los que fallamos, pero seguimos en el proceso. Y quisiera terminar con esto, hermano. Porque Pablo hace una comparativa, una analogía entre dos hombres, Demas y Onésimo. Pablo no solo nos muestra una caída, un fallo. Usted dirá, oh, apóstol Pablo, usted se centraba solamente en las fallas de los demás. No, también nos muestra una restauración. Y Onésimo nos da una esperanza de que sí se puede hacer las cosas bien después de haber empezado mal. Onésimo aparece en la carta de Filemón. Era un esclavo fugitivo de la justicia. Era un hombre prácticamente sin derechos y por consecuencia no tenía reputación alguna. ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Y Pablo dice, en otro tiempo, utiliza una palabra, hermano, que golpea. Dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y Onésimo viene de el griego que significa ovinus, que quiere decir beneficio, provecho, utilidad. Wow. Su nombre hablaba de que era útil, pero por un tiempo fue considerado inútil. Imagínense esta ironía poderosa, hermano. Él nació útil, vivió inútil, pero Dios le recordó que sí era útil. Cristo le hizo recordar de dónde venía y para qué había sido creado. Hermano, tú no naciste en un hogar creyente, con padres creyentes, para al fin perderte en el mundo. Hoy Dios quiere volver a hacerte entender algo, que fuiste escogido con un propósito mucho mayor. Esta comparación me ayuda a entender algo de Dios, que no es el inicio lo que define la fe, sino la perseverancia. Oh, gloria al Señor. Porque hemos visto comienzo de muchas personas en el apogeo de su ministerio, llamando lo bueno, bueno y a lo malo, malo, predicando la sana doctrina y de hecho alabando a Dios con todas sus fuerzas. Pero hoy ya no le vemos. Hoy simplemente ya no están. Hoy simplemente cambiaron el mensaje. ¿Sabe? Eso no define su fe. Su fe son aquellos que perseveran,
aquellos que permanecen en el proceso, aquellos que han sufrido traición en la iglesia, pero aún quedan ahí, aquellos que han sufrido decepciones, pero todavía están ahí, porque han entendido que no los ha llamado el hombre, sino el que los llamó fue el Señor, y Él no nos ha sido infiel. Él nos ha dicho, aunque ustedes sean infieles, yo sí permanezco fiel. Oh. Y usted podrá decirme, sí, pero es que además le tocó la parte difícil del ministerio del apóstol Pablo. Se lo dije, estaba encarcelado a punto de morir. Y quizás por eso Onésimo disfrutó más del apogeo del apóstol Pablo, pero no es así. No, ambos sufrieron el mismo escenario. Ambos aparecen en el mismo escenario. Pablo estaba preso. El que predicaba el evangelio era perseguido. Había un costo real para aquellos que profesaban su fe en Jesús. Era el mismo contexto. Pero ¿sabe qué hace la presión? ¿Sabe qué hace las pruebas? Hace que se releve el amor por Dios y su obra. ¿Sabe lo que hace la presión? Filtra la fe superficial de aquella que es verdadera. Y veo hombres y mujeres que no están resistiendo la presión. Deciden abandonar el evangelio, deciden abandonar al Señor, pero he venido a decirte en esta mañana que hay alguien que pelea por nosotros mientras nosotros alabamos a Dios. Hay alguien que está peleando mi batalla. Hermano, a usted le está costando dejar el pecado. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Es poner eso en la voluntad del Señor. ¿Sabe lo que hace la presión? Manifiesta lo que siempre importó en su corazón. La presión no crea el carácter, lo revela, nos muestra cuál era realmente su deseo, cuál era realmente su anhelo. Demas no cayó en un pecado público, hermano, no. Cayó en una preferencia silenciosa. Él prefirió vivir sin riesgo, creer pero sin cargar la cruz. Decidió seguir a Cristo pero sin sufrir. Eso, bíblicamente, es amar este siglo. Pero voy a terminar este mensaje con un mensaje esperanzador. Un ejemplo esperanzador. Porque la Escritura también nos muestra a través del apóstol Pablo que hubo un hombre que abandonó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Lo puede leer después, capítulo 13 del libro de los Hechos. Fue una deserción real. Él había abandonado el ministerio, pero no fue el final de este hombre. Porque años después de haber abandonado el ministerio, Pablo escribe, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Demas abandonó y desapareció. Marcos abandonó, pero regresó. La diferencia no fue el error, hermano. Fue la respuesta al proceso. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo quieres terminar tu proceso? El problema no es decidir, el problema es perseverar en esa decisión. ¿Le quieres servir a Dios o no? Este año 2026, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abandonar o vas a seguir? Si una vez ya lo abandonaste, la Escritura nos mostró a través de diversos ejemplos que aquellos que volvieron pudieron ser útil otra vez. He venido a decirte en esta mañana y a preguntarte, ¿cómo quieres terminar tu proceso? ¿Como Demas? ¿En una supuesta tranquilidad? Hermano, debe entender que la vida del hombre son 80 años los más robustos. Esto es simplemente un paréntesis en una eternidad gigante. ¿De qué sirve disfrutar 30, 40 años en el alcohol, en las drogas, en las fiestas? ¿De qué sirve disfrutar de poder hacer lo que tú quieras con tu cuerpo? No.
Esto simplemente es algo pasajero, efímero, breve. La vida del hombre es como la flor del campo que alguien viene y la arranca. Hoy yo estoy predicando el mensaje y yo no sé si en la tarde seguiré vivo o no, pero simplemente quiero saber que cada instante que viva, quiero hacerlo como Dios quiere que lo viva. De los que están en esta mañana, ¿cuántos quieren tomar esa decisión? Pero no solo tomarla, sino perseverar en ella. Se termina un año, hermano, pero Dios nos ha dado otra oportunidad de estar en su casa. ¿Cuántos realmente quieren tomar esta decisión? Puestos de pie. El espíritu de Demas es algo que hoy por hoy sigue en las iglesias, pero es algo que hoy por hoy debemos erradicar. Debemos tomar decisiones. O le servimos a Dios o no le servimos. O somos cristianos o no lo somos. Pero servir a Dios a media no sirve. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que aquel que es tibio, el mismo Dios te vomita de su boca. ¿Eres o no eres? Si este año no le serviste a Dios como Él merece ser servido, entonces quiero que pasen a esta mañana los que quieran hacer un compromiso con Dios. No conmigo, hermano, es con Dios. De decirle, Señor, yo sí quiero servir este año con todas mis fuerzas. No va a haber problema que me deje en casa. No va a haber cosa de este mundo que me llame más la atención que estar en la casa del Señor. ¿Cuántas veces cambió a Dios por otras cosas? ¿Cuántas veces se eligió a otras cosas antes que Dios? Pero este año lo puede hacer mejor. Este año lo puede hacer mejor. Hay que erradicar el